se rieron de mí en el tribunal cuando leyeron mi salario en voz alta. Mi esposo observaba, su familia sonreía y la mujer por la que me reemplazó se sentaba orgullosa a su lado. Pensaban que era débil, dependiente y acabada. Lo que ninguno de ellos sabía era que el trabajo de oficina que ocultaba no era un empleo. Era propiedad. Y la verdad de la que se burlaban estaba a punto de destruir todo lo que planeaban contra mí. Me llamo Violet, y antes de que todo se derrumbara, creía firmemente que el amor era suficiente. Conocí a mi esposo en un momento en el que ninguno de los dos buscaba estatus ni perfección. Lo que compartimos se sentía honesto y firme, el tipo de conexión que crece silenciosa pero profundamente. Cuando me propuso matrimonio, dije que sí sin dudarlo, aunque sabía que su familia nunca me recibiría fácilmente. Desde el principio, su familia dejó clara su desaprobación. Eran orgullosos, fríos y estaban profundamente obsesionados con la clase y las apariencias. Cada conversación, de alguna manera, se convertía en una comparación sobre quién ganaba más, quién pertenecía a qué círculo, quién importaba. Para ellos, las personas no se medían por su amabilidad ni su carácter, sino por etiquetas y estilo de vida. Y para ellos, yo no tenía ninguna de las dos cosas. Trabajaba, vivía con sencillez y nunca intenté impresionarlos. Eso solo les bastó para decidir que estaba por debajo de sus estándares. Me miraban y veían a una mujer con un trabajo y una vida normales. Nunca me hicieron preguntas más profundas, nunca se preocuparon por entender quién era realmente. Y cuando me preguntaban a qué me dedicaba, les daba la respuesta más simple posible. Les decía que trabajaba en una oficina, nada más y nada menos. Ocultar mi verdadera identidad no era una cuestión de vergüenza. Fue una decisión que tomé con intención. Quería un matrimonio basado en el amor, no en la influencia. Quería ser aceptada como esposa, no valorada como un activo. Creía que si mi esposo me amaba de verdad, lo demás se suavizaría con el tiempo. Había momentos en los que sentía esperanza. Pequeños gestos, breves sonrisas, cenas tranquilas que parecían casi normales. Me aferré a esos momentos con fuerza, convenciéndome de que la paciencia y la amabilidad serían suficientes. No me di cuenta entonces de que el silencio ante personas como ellos no parecía gracia. Parecía debilidad. Los años posteriores a nuestra boda transcurrieron en silencio, pero no con suavidad. 4 años de matrimonio me enseñaron lo pesado que puede volverse el silencio cuando está lleno de juicios tácitos. Aprendí a sonreír mientras me medían, a mantener la calma mientras me ignoraban y a proteger mi paz viviendo entre personas que, para empezar, nunca me quisieron allí. Cuando nació mi hija, creí que todo cambiaría. Abrazarla por primera vez suavizó algo muy profundo en mí. Pensé que la maternidad derretiría su frialdad, que un hijo acortaría la distancia que habían puesto entre nosotras. Por un breve instante pareció posible. La admiraron, elogiaron su belleza, hablaron de su futuro, pero su calidez nunca me llegó de verdad. Seguí siendo la mujer que toleraban, no la mujer que respetaban. Los comentarios nunca cesaron. Eran pequeños, agudos y constantes. Preguntas sobre mi sueldo disfrazadas de preocupación. Sugerencias sobre mejores parejas disfrazadas de bromas. Consejos sobre la suerte que tenía de casarme con alguien de su familia, como si el amor hubiera sido caridad. Lo escuché todo y respondí con silencio. Me dije a mí misma que estaba siendo fuerte. Me dije a mí misma que estaba eligiendo a mi familia por encima de mi ego. Mi esposo también empezó a cambiar. Lentamente al principio, menos conversación, más distancia. Dejó de defenderme cuando su familia se pasó de la raya. Luego dejó de notar cuando me retraía. Seguía saliendo del trabajo todas las mañanas de la misma manera. Ropa sencilla, despedida discreta, rutina constante. Para ellos, confirmaba todo lo que creían sobre mí. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi silencio no era debilidad. Era control. Había construido una vida antes que ellos. Y seguía construyéndola en silencio cada día. Decidí no corregir sus suposiciones. Decidí no revelar la verdad. Creía que proteger mi matrimonio significaba proteger mi privacidad. Pero vivir bajo un juicio constante tiene un precio. Algunas noches, después de que todos se hubieran dormido, me sentaba junto a la cuna de mi hija y me recordaba por qué mantenía la calma. Por ella, por la vida que quería que viera de pequeña.
Una donde la dignidad importaba más que la aprobación. No sabía entonces que mi paciencia se confundía con permiso y mi silencio con rendición. Todas las mañanas salía de casa de la misma manera. Sin anuncios, sin exhibiciones, solo una rutina silenciosa que encajaba a la perfección con la historia que ya habían escrito sobre mí. Me vestía con sencillez, recogía mi bolso, le daba un beso de despedida a mi hija y salía como si fuera una mujer más dirigiéndose a un trabajo normal. Para ellos, era la prueba. La prueba de que siempre habían tenido razón sobre mí. Cuando me preguntaban dónde trabajaba, siempre daba la misma respuesta. En una oficina. Nunca cambiaba las palabras, nunca añadía detalles. Era suficiente para satisfacer su curiosidad y lo suficientemente vago para proteger mi verdad. Nunca preguntaban en qué oficina, qué puesto ocupaban y cuánto tiempo. Había pasado por eso. La gente que cree saberlo todo rara vez hace preguntas reales. Esa oficina no era solo un lugar de trabajo. Era algo que había construido mucho antes de conocer a mi esposo. Años de trasnochar, decisiones cuidadosas y riesgos asumidos en silencio. Aprendí pronto que el verdadero poder no se anuncia. Se mueve silenciosamente, crece con paciencia y se protege hasta el momento en que se necesita. Nunca sentí la necesidad de explicárselo a nadie, especialmente a quienes medían su valor por el ruido y la ostentación. Dentro de esas paredes, mi voz importaba. Las decisiones se tomaban por mí. La gente escuchaba. Pero al volver a casa, retrocedí a una versión de mí misma que se sentía más pequeña, casi invisible. Lo hice deliberadamente. Quería equilibrio. Quería amor sin condiciones. Quería que mi hogar fuera un lugar donde pudiera ser simplemente esposa y madre, no un símbolo de éxito. Había días en que el contraste se sentía pesado. Pasar de la autoridad al rechazo no fue fácil. Pero me recordé a mí misma que estaba eligiendo esto. Estaba eligiendo la privacidad sobre el orgullo, la paz sobre el reconocimiento. Creía que con el tiempo mi constancia y paciencia se ganarían el respeto por sí solas. Lo que no me di cuenta fue que, al permitirles subestimarme, también les permitía cruzar límites que nunca se habrían atrevido a cruzar si supieran la verdad. Confundían la sencillez con la limitación. Confundían la tranquilidad con la debilidad. Y nunca consideraron que la mujer a la que menospreciaban todos los días era la misma mujer que controlaba el mundo que admiraban desde la distancia. Empecé a sentir el cambio antes de tener pruebas. No fue ruidoso ni dramático. Fue sutil, casi cortés. Mi marido se volvió más silencioso, su presencia se diluyó, como si estuviera abandonando lentamente una vida que ya no quería explicar. Las conversaciones se acortaron. El contacto visual se desvaneció. Pasaba más tiempo en el teléfono, más tiempo fuera de casa y menos tiempo preguntándome cómo me había ido el día. Al principio, me culpé. Me decía a mí misma que el matrimonio pasa por etapas, que el agotamiento y la rutina pueden embotar hasta el amor más fuerte. Estaba criando a un niño pequeño, gestionando el trabajo, llevando la casa unida y aún intentando ser paciente con una familia que nunca me había aceptado de verdad. Creía que si mantenía la calma y la amabilidad, las cosas con el tiempo volverían a ser como antes. Entonces su familia también cambió. De repente, tenían una nueva energía, nuevas sonrisas, una nueva ilusión. Hablaban con frases a medias a mi alrededor, dejaron de incluirme en las conversaciones y se quedaban en silencio cada vez que yo entraba en la habitación. Noté cómo su madre me comparaba con mujeres de mejor origen, siempre seguida de una risa suave, como si fuera inofensiva. No sabía su nombre entonces, pero sentía su presencia. Alguien más había entrado en mi matrimonio mucho antes de que viera su rostro. Mi marido empezó a vestirse de forma diferente cuando salía. Le importaban más las apariencias, las impresiones. Ahora criticaba mi sencillez, algo que una vez dijo admirar. Lo que más me dolía no era solo su distancia, sino su silencio. No discutía. No me explicó nada. Simplemente se retiró, dejándome llenar los vacíos con dudas. Yo seguía aferrada a la esperanza. Seguía creyendo que 4 años de matrimonio, luchas compartidas y un hijo significarían algo. No sabía que su familia ya lo había elegido. Creían que el amor debía ser reemplazado cuando dejaba de ser impresionante. Y a sus ojos, yo ya no impresionaba. Era práctica, predecible, reemplazable.
Seguía entrando a esa oficina todos los días con un poder que ninguno de ellos podía imaginar. Y, sin embargo, en mi propia casa, me estaba convirtiendo en una extraña, apartada silenciosamente mientras alguien más se preparaba para ocupar mi lugar. Ese día comenzó como cualquier otro. Nada me advirtió que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Salí de casa por la mañana, besé a mi hija y regresé a mi rutina con la misma concentración serena que había mantenido durante años. Pero al mediodía, algo cambió. Una reunión terminó antes de lo esperado. Las decisiones se tomaron más rápido de lo previsto y, por primera vez en mucho tiempo, me encontré libre antes de lo habitual. No llamé antes. No lo pensé 2 veces. Simplemente me fui a casa. Al abrir la puerta, lo primero que noté fueron risas. No eran risas educadas, ni una conversación informal. Eran fuertes, despreocupadas, festivas. No pertenecían a una tarde normal. Por un momento, me quedé quieta, intentando comprender por qué mi casa me resultaba tan extraña, como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Entonces los vi. Mi marido estaba allí, relajado de una forma que no había visto en meses. Su familia estaba sentada a su alrededor, sonriendo libremente, animada, llena de vida, y entre ellos estaba una mujer que nunca había visto. Se movía con comodidad, con seguridad, como si perteneciera a ese lugar, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Nadie pareció sorprendido de verla. Nadie pareció culpable. La habitación se quedó en silencio cuando me vieron. Ni sorprendidos, ni arrepentidos, solo interrumpidos. Recuerdo lo tranquilo que me sentí en ese momento, lo cual me sorprendió incluso a mí. Mi cabeza. El ritmo se aceleraba, pero mi voz se mantuvo firme al hacer una pregunta sencilla. ¿Quién es ella? Nadie se apresuró a responder. Entonces su madre habló, con un tono despreocupado, casi orgulloso. Pronunció las palabras como si fueran obvias, como si yo debiera haberlas sabido. Dijo, esta mujer era a quien amaba, la que estaba destinada a él, la que encajaba en su mundo. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, no por la mujer, sino por la facilidad con la que me borraron. Miré a mi marido, esperando la negación, la incomodidad, algo humano. No me miró a los ojos. En ese momento, comprendí algo doloroso y claro. No era una traición descubierta demasiado pronto. Era una traición planeada, ensayada y bienvenida. Y mi silencio, mi paciencia, mi sacrificio, nada de eso me había protegido en absoluto. Durante unos segundos, nadie habló. La habitación se sentía pesada, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Me quedé allí parada, intentando comprender la calma con la que habían entregado algo tan cruel. No gritaba. No lloraba. Simplemente estaba de pie en mi propia casa, dándome cuenta de que ya me habían reemplazado. Pregunté algo más profundo que el orgullo. Pregunté qué sería de nosotros, de mí, de nuestra hija. No alcé la voz. No acusé a nadie. Solo necesitaba oírle reconocer que teníamos una vida, que importábamos. Por fin habló. Sus palabras fueron frías, eficientes, casi ensayadas. Dijo que quería el divorcio. Lo dijo como una decisión ya tomada, no como una discusión. Luego añadió algo que aún resuena en mi mente. Dijo que ya no me necesitaba. Ni como esposa, ni como compañera. Y cuando mencioné a nuestra hija, hizo una breve pausa antes de decir, estará bien sin mí. Esa frase rompió algo dentro de mí. No con fuerza, sino por completo. Sentí que no era ira. Era claridad, la que llega cuando la esperanza finalmente se desvanece. Volví a mirar alrededor y me di cuenta de que no había sorpresa en sus rostros, porque este momento no era nuevo para ellos. Solo lo era para mí. Su madre volvió a hablar, explicándome las cosas como si me estuviera haciendo un favor. Dijo que esto era mejor para todos, que debía ser práctica, que el amor solo no bastaba para construir un futuro. Comprendí entonces que en su mundo, el amor era opcional, pero el estatus no. No supliqué. No discutí. Me mantuve firme porque mi hija lo necesitaba. Asentí lentamente y les dije que dejaríamos que el tribunal decidiera. Mi voz no tembló, aunque todo dentro de mí se derrumbaba. Al alejarme de esa habitación,
me di cuenta de algo doloroso y poderoso a la vez. Pensaban que estaban acabando con mi vida. Lo que en realidad estaban haciendo era obligarme a dejar de protegerlos de la verdad sobre quién era yo. A la mañana siguiente, todo fue rápido. Demasiado rápido. Prepararon los papeles. Se hicieron llamadas. Y de repente mi vida quedó reducida a documentos y firmas. No había espacio para la conversación. Ningún intento de dignidad. El divorcio no fue solo una separación. Fue una actuación que ansiaban montar. Su familia tomó el control de inmediato. Hablaron con seguridad, como si el resultado ya estuviera decidido. Se lo contaron a mis familiares, compartieron su versión de la historia y me pintaron como una mujer que había tenido suerte durante demasiado tiempo, una mujer que debía hacerse a un lado en silencio ahora que había llegado alguien mejor. Me enteré por susurros y miradas de reojo. Nadie vino a preguntarme qué había pasado. Querían que el tribunal me viera como ellos, pequeña, reemplazable, dependiente. Querían que mi valor se redujera a cifras que me avergonzarían, mi salario, mi estilo de vida, mi silencio. Creían que la humillación me obligaría a conformarme rápidamente, a aceptar lo que ofrecieran con tal de acabar con la incomodidad. La mujer que él eligió nunca perdía oportunidad de hacerse visible. Parecía segura de sí misma, bien vestida y cuidadosamente colocada a su lado. Su familia la recibió abiertamente, con orgullo. Era evidente que querían que la comparación me doliera. Querían que me sintiera superada, anticuada, borrada. Me quedé callada durante todo el proceso. No por miedo, sino porque estaba observando. Vi con qué facilidad la crueldad se convertía en entretenimiento cuando la gente se sentía superior. Vi con qué rapidez se reescribía el amor cuando ya no servía a su imagen. Y comprendí que esto nunca se trató del fin de un matrimonio. Se trataba de poder. Creían que el tribunal sería el lugar donde finalmente sería expuesta y derrotada. Creían que me quedaría allí avergonzada, abrazando a mi hijo, incapaz de defenderme. Confundieron mi calma con miedo y mi silencio con rendición. Pero mientras se preparaban para destruirme públicamente, yo me preparaba para dejar de esconderme en privado. Contacté con mi abogado, no para negociar la paz, sino para presentar la verdad. Todos los documentos estaban listos, cada detalle organizado, no para venganza, sino para justicia. Entraron a la sala del tribunal confiados, sonrientes, seguros de la victoria. Entré con mi hija en brazos, tranquilo y firme, sabiendo que la historia que planeaban contar era a punto de derrumbarme bajo el peso de los hechos que nunca se molestaron en preguntar. La sala estaba más fría de lo que esperaba, no en temperatura, sino en sensación. Cada sonido resonaba, el barajar de papeles, los carraspeos, la silenciosa confianza de quienes creían tener todo bajo control. Tomé asiento, abrazando a mi hija, sus pequeños dedos envolvieron los míos, sumiéndome en un momento que parecía irreal. Cuando mencionaron mis ingresos, el cambio en la sala fue inmediato. Se escaparon algunas risas discretas antes de que alguien intentara disimularlas. Siguieron sonrisas burlonas. Susurros iban de un lado a otro de la sala, agudos y despreocupados. Sentí sus ojos sobre mí, sopesándome, reduciéndome a un número que creían que definía toda mi existencia. Su abogado se apoyó cómodamente en él, repitiendo la cifra como si fuera prueba de algo vergonzoso, un salario modesto, ordinario, insignificante. Hablaban como si le hicieran un favor al tribunal al revelar lo poco que valía. Mi esposo no los detuvo. No me miró. La mujer a su lado sonrió, satisfecha, como si ya hubiera ganado. Su familia no se molestó en disimular sus reacciones. Había diversión en sus rostros, incluso alivio. Era el momento que habían esperado, el momento en que finalmente me expondrían como exactamente lo que siempre habían creído que era, una mujer sin nada que ofrecer excepto silencio y dependencia. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de incredulidad ante la facilidad con la que la gente celebra la crueldad cuando les beneficia. Podría haber hablado entonces. Podría haberlos corregido, haberlo terminado de inmediato. Pero no lo hice. Me quedé quieta. Escuché. Dejé que terminaran de contar la historia de la que estaban tan orgullosos. Mi abogado se sentó en silencio a mi lado, tranquilo y atento. No me interrumpió. No reaccionó. Simplemente esperó.
Y esa espera los inquietó más que cualquier discusión. Siguieron hablando, insistiendo, sin darse cuenta de que cada palabra hacía que lo que venía a continuación fuera más devastador. Mientras las risas se apagaban y los susurros se apagaban, el juez preguntó si había algo más que añadir. Por primera vez, la sala quedó en silencio. Sentí a mi hija moverse en mis brazos y le besé el pelo suavemente. Ese fue el momento en que creyeron haberme destrozado. Lo que no sabían era que ese era el último momento en que volverían a menospreciarme. El silencio llenó la sala, denso y expectante. Era el tipo de silencio que parece pasajero, como la calma antes de que algo se rompa. Podía sentir cómo se instalaba su confianza, la silenciosa satisfacción de quienes creían que lo peor ya había pasado para ellos. Pensaron que no tenía nada más que decir. Fue entonces cuando mi abogado se puso de pie. No se apresuró. No alzó la voz. Simplemente se adelantó y dejó un grueso expediente sobre la mesa. El sonido que hizo resonó con fuerza, rompiendo el silencio. Los papeles se movieron dentro, pesados y deliberados. Observé cómo la atención se desplazó instantáneamente hacia ese expediente. La confusión reemplazó a la diversión. La curiosidad sustituyó a la certeza. Mi abogado habló con calma, solicitando permiso al tribunal para presentar documentación adicional. Su tono era profesional, controlado. No había dramatismo en sus palabras. Sin embargo, la sala cambió. El juez asintió y se abrió el expediente. Una página se convirtió en dos en varias. El juez se inclinó hacia adelante, leyendo con atención. Cuanto más leía, más seria se volvía su expresión. Los susurros no volvieron. Nadie reía ahora. Incluso el aire se sentía diferente. Vi a mi esposo moverse en su asiento. La mujer a su lado se enderezó, su sonrisa se desvaneció al ver la incertidumbre invadir su rostro. Su familia se inclinó hacia adelante, intentando leer desde donde estaban sentados, con la confianza empezando a resquebrajarse. Los documentos hablaban donde yo había permanecido en silencio. Describían la propiedad, las inversiones y las propiedades construidas durante años. No eran conjeturas, ni afirmaciones, sino hechos, sellados, verificados, innegables. Todo lo que creían sobre mí comenzó a desmoronarse silenciosamente, página a página. No sonreí. No reaccioné. Simplemente abracé a mi hija y observé cómo la verdad hacía su trabajo. Había algo profundamente satisfactorio en dejar que la realidad hablara sin explicaciones. Había pasado años siendo subestimada. Ahora, esa misma subestimación me favorecía. El juez hizo una pausa, levantó la vista y pidió una aclaración. Mi abogado respondió con fluidez, confirmando detalles que nunca se habían molestado en cuestionar. La sala del tribunal se sentía más pequeña, más apretada. La historia había cambiado y todos lo percibían. Ese expediente no solo cambió el caso. Cambió la forma en que cada persona en esa sala me veía. Y por primera vez desde que entré, sentí que algo se me quitaba del pecho. No alivio, sino certeza. La verdad finalmente había salido a la luz, y no había vuelta atrás. El juez seguía revisando los documentos cuando sentí que era el momento. No por ira ni por orgullo, sino porque hay momentos en que el silencio ya ha hecho su trabajo, y las palabras sencillas y claras, deben terminarlo. Cogí el expediente con cuidado y me puse de pie. Cada movimiento se sentía firme y deliberado. Camino. Di unos pasos hacia adelante y coloqué el expediente directamente frente a mi esposo y la mujer sentada a su lado. Hablé con voz tranquila. No alcé la voz. No necesitaba leerlo. Solo 2 palabras, sin explicación, sin acusación. Por primera vez, mi esposo me miró con atención. No me miró a través de mí, ni a través de mí, sino a mí. Su confianza flaqueó al abrir el expediente. Página tras página, su expresión cambió. La confusión dio paso a la incredulidad. La incredulidad se convirtió en pánico. Vi cómo sus manos se aferraban a los papeles mientras la realidad se asentaba. La mujer a su lado se inclinó, su curiosidad se transformó rápidamente en miedo. Se le borró el color al comprender lo que significaban esas páginas. No era una nómina. No era un detalle insignificante que pudieran ignorar. Era propiedad, control, poder,
todo lo que habían asumido que me faltaba. Su familia reaccionó a continuación. Pude verlo en sus ojos antes de que hablaran. El arrepentimiento se apoderó de la arrogancia que había habitado durante años. Las mismas personas que una vez me desestimaron ahora luchaban por procesar la verdad. La mujer de la que se habían burlado, evaluado y reemplazado era la que tenía todo lo que respetaban. Miré a mi hija en brazos. Estaba tranquila, ajena a la tormenta que la rodeaba. Y en ese momento, supe que había hecho lo correcto al esperar, al protegerla del caos, al elegir la dignidad sobre el drama. No les dije quién era. No les expliqué cuánto tiempo había cargado con esta verdad en silencio. Dejé que los documentos hablaran. Dijeron basta. Esa era mi venganza. Ni gritos, ni humillación, ni crueldad, solo la verdad dicha con calma en el momento exacto en que ya no podía ignorarse. La habitación se sintió diferente después de eso. No más silenciosa, sino más pesada, como si el peso de sus propias suposiciones finalmente los hubiera dominado. Mi esposo se quedó paralizado, con el expediente aún abierto en las manos, recorriendo las páginas con la mirada, como si releerlas pudiera cambiar lo que decían. No fue así. Los hechos no se doblegan ante la negación. Su familia me miró como lo hace la gente cuando una historia que se contaron se derrumba de golpe. Primero llegó la conmoción, luego la confusión, luego algo parecido al miedo. Los mismos rostros que una vez me miraron con desprecio ahora buscaban respuestas que nunca se habían molestado en preguntar. Casi podía oír los pensamientos que corrían tras sus ojos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Qué tan equivocados estábamos? La mujer que estaba junto a mi esposo se echó hacia atrás lentamente, creando distancia como si la proximidad por sí sola pudiera hacerle daño. Su confianza se evaporó. La sonrisa que había lucido con tanta comodidad desapareció, reemplazada por una quietud tensa. Evitaba mi mirada. Yo tampoco la miré. Ella nunca fue el punto. Era solo un síntoma de algo mucho más feo. Mi esposo finalmente habló, pero su voz me sonó desconocida, débil, insegura. Hizo preguntas que ya no importaban. Quería explicaciones, contexto, consuelo. No le di nada. No quedaba nada por aclarar. Todo lo que necesitaba saber estaba escrito con claridad ante él. Durante años, habían creído que me quedaba callada porque no tenía otra opción. Ahora entendían la verdad. Me quedé callada porque así lo decidí. Vi cómo la comprensión se extendía por la sala al comprender lo completamente equivocados que me habían juzgado. No solo mis finanzas, sino mi fuerza, mi paciencia, mi control. El juez se aclaró la garganta, devolviendo a todos al presente. La autoridad regresó a la sala, pero el equilibrio ya había cambiado. Me sentí tranquila, más firme que en años, no porque hubiera demostrado algo, sino porque ya no necesitaba proteger a nadie de las consecuencias de su comportamiento. Abracé a mi hija y me di cuenta de que ese era el momento en que todo cambiaba. Por fin me veían, no como la mujer de la que podían burlarse o reemplazar, sino como la mujer que había estado de pie en silencio sobre ellos todo el tiempo. Una vez que la verdad fue completamente expuesta, no hubo margen para la actuación. La sala volvió al orden, pero el poder ya había cambiado. El juez revisó los documentos de nuevo, lenta y cuidadosamente, asegurándose de que cada detalle estuviera claro y registrado. Este ya no era un caso basado en suposiciones o apariencias. Ahora se basaba en hechos que no podían ignorarse. Mi esposo intentó hablar, pero sus palabras salieron desorganizadas, casi desesperadas. Intentó explicarse, replantear sus decisiones, suavizar lo que ya se había expuesto. No funcionó. La confianza que una vez trajo a esa sala se había esfumado, reemplazada por la incertidumbre y el arrepentimiento. La mujer a su lado permaneció en silencio, su presencia repentinamente irrelevante. El juez hizo preguntas directas sobre intenciones, honestidad y responsabilidad. Por primera vez, mi esposo no tenía respuestas convincentes. La historia que él y su familia habían preparado se desmoronó bajo un simple escrutinio. Lo que habían presentado como fuerza ahora parecía crueldad. Lo que habían llamado lógica ahora sonaba a conveniencia. Cuando se anunció la decisión, fue clara y definitiva. El divorcio se concedió en mis términos. Me fue otorgada la custodia completa de mi hija sin su consentimiento. La sentencia.
El tribunal reconoció el daño emocional causado, el desequilibrio de poder y el intento deliberado de humillarme. No hubo compasión por la traición disfrazada de confianza. No sentí la euforia de la que habla la gente. Lo que sentí fue algo más tranquilo y profundo. Alivio. No porque hubiera ganado, sino porque era libre. Libre de tener que defenderme. Libre de tener que explicar mi valor. Libre de una familia que nunca quiso verme con claridad. Al levantarme para irme, abrazando a mi hija, no miré atrás. No lo necesitaba. El juicio no era solo legal. Era personal. El capítulo que intentaron cerrar para mí se había cerrado para ellos. Salí de la sala del mismo modo que había entrado, tranquila, serena y en silencio. La diferencia era esta, ya no cargaba con el peso de ser subestimada. Habían visto la verdad demasiado tarde, y por fin había terminado de protegerlos. Al salir de la sala, esperaba sentir algo fuerte. Ira, satisfacción, triunfo. Pero lo que me invadió fue una calma profunda y firme. De esas que llegan cuando una larga tormenta finalmente pasa y te das cuenta de que la sobreviviste sin convertirte en alguien desconocido. Mi esposo no me siguió. Su familia tampoco. Se quedaron atrás, atrapados en las consecuencias de sus propias decisiones. Durante años, creyeron que el poder significaba control, ruido y dominio. Ese día, aprendieron algo diferente. Aprendieron que el silencio, cuando se elige, puede ser devastador. Nunca alcé la voz. Nunca los insulté. Nunca expuse la verdad hasta el momento exacto en que fue necesario. Esa fue mi venganza. No humillación, sino claridad. No crueldad, sino consecuencias. Los dejé cargar con todo el peso de lo que habían perdido. No solo a mí, sino la versión de mí que nunca se molestaron en ver. Afuera, el mundo se sentía más ligero. El aire era el mismo, las calles no habían cambiado, pero todo dentro de mí había cambiado. Miré a mi hija, cuya cabeza descansaba plácidamente sobre mi hombro. Y me sentí orgullosa, no porque tuviera poder, sino porque lo había protegido, la había protegido a ella, me había protegido a mí misma. Durante años me habían dicho directa e indirectamente que debía estar agradecida. Agradecida por haber sido elegida, agradecida por ser tolerada, agradecida por guardar silencio. Al irme ese día, me di cuenta de que no les debía nada. La gratitud sin respeto es solo otra forma de control. No miré atrás porque el cierre no siempre llega con la confrontación. A veces llega al saber que ya no necesitas respuestas de personas que nunca valoraron las preguntas. Mi silencio después de ese día no fue debilidad. Fue límites. Fue paz. Pasarían años repasando ese momento, preguntándose cómo lo habían pasado por alto. Cómo me habían subestimado tanto. No necesitaba estar ahí para eso. Mi vida ya estaba avanzando. Mi venganza no fue ruidosa. No necesitaba testigos. Vivía en mi calma, mi libertad y la tranquilidad de saber que me iba con todo lo que realmente importaba, mi dignidad intacta, mi hija a mi lado y mi futuro completamente mío. El tiempo pasó después de ese día, pero la verdad que revelé no se desvaneció con él. Regresé a mi vida en silencio, como siempre había vivido, centrada, con propósito, con los pies en la tierra. La diferencia era que ya no cargaba con la carga de ser incomprendida. Ya no necesitaba dar explicaciones. Las personas que importaban sabían la verdad, y las que no, ya no formaban parte de mi mundo. A menudo pienso en la facilidad con la que la gente confunde el silencio con la debilidad. Con qué rapidez asumen que la simplicidad significa limitación. Viví esa lección durante años, la vi moldear cómo me trataban los demás y vi lo cruel que podía llegar a ser cuando se combinaba con la sensación de tener derecho a todo. Pero también aprendí algo poderoso a cambio. Subestimar es peligroso. No para quien es subestimado, sino para quienes lo hacen. Mi hija creció en un hogar lleno de calma, sin tensión. Creció viendo a su madre mantenerse firme, sin amargura. Quería que aprendiera desde pequeña que el valor no se anuncia, se protege. Que el respeto empieza con cómo permites que te traten y que alejarse con dignidad a veces es la respuesta más contundente. Nunca volví a contactar a mi exmarido ni a su familia. No quedaba nada más que decir. La lección que recibieron no requirió seguimiento.
Ahora vivía con ellos, silenciosa y permanentemente. Cada vez que juzgaban a alguien demasiado rápido, cada vez que se reían con demasiada facilidad, cada vez que asumían que estaban por encima de alguien. En cuanto a mí, seguí construyendo, liderando y viviendo a mi manera. No para demostrar nada, sino porque así era siempre. El imperio no me definía. Me reflejaba. Mi disciplina, mi paciencia, mi negativa a dejar que el ruido me distrajera de mi propósito. Si hay una verdad en mi historia, es esta: nunca midas a una persona por lo que decide mostrarte. Algunas personas ocultan su fuerza no por miedo, sino por sabiduría. Y cuando llega el momento, la verdad no necesita ira para ser poderosa. La sentencia. El tribunal reconoció el daño emocional causado, el desequilibrio de poder y el intento deliberado de humillarme. No hubo compasión por la traición disfrazada de confianza. No sentí la euforia de la que habla la gente. Lo que sentí fue algo más tranquilo y profundo. Alivio. No porque hubiera ganado, sino porque era libre. Libre de tener que defenderme. Libre de tener que explicar mi valor. Libre de una familia que nunca quiso verme con claridad. Al levantarme para irme, abrazando a mi hija, no miré atrás. No lo necesitaba. El juicio no era solo legal. Era personal. El capítulo que intentaron cerrar para mí se había cerrado para ellos. Salí de la sala del mismo modo que había entrado, tranquila, serena y en silencio. La diferencia era esta: ya no cargaba con el peso de ser subestimada. Habían visto la verdad demasiado tarde, y por fin había terminado de protegerlos. Al salir de la sala, esperaba sentir algo fuerte. Ira, satisfacción, triunfo. Pero lo que me invadió fue una calma profunda y firme. De esas que llegan cuando una larga tormenta finalmente pasa y te das cuenta de que la sobreviviste sin convertirte en alguien desconocido. Mi esposo no me siguió. Su familia tampoco. Se quedaron atrás, atrapados en las consecuencias de sus propias decisiones. Durante años, creyeron que el poder significaba control, ruido y dominio. Ese día, aprendieron algo diferente. Aprendieron que el silencio, cuando se elige, puede ser devastador. Nunca alcé la voz. Nunca los insulté. Nunca expuse la verdad hasta el momento exacto en que fue necesario. Esa fue mi venganza. No humillación, sino claridad. No crueldad, sino consecuencias. Los dejé cargar con todo el peso de lo que habían perdido. No solo a mí, sino la versión de mí que nunca se molestaron en ver. Afuera, el mundo se sentía más ligero. El aire era el mismo, las calles no habían cambiado, pero todo dentro de mí había cambiado. Miré a mi hija, cuya cabeza descansaba plácidamente sobre mi hombro. Y me sentí orgullosa, no porque tuviera poder, sino porque lo había protegido, la había protegido a ella, me había protegido a mí misma. Durante años me habían dicho directa e indirectamente que debía estar agradecida. Agradecida por haber sido elegida, agradecida por ser tolerada, agradecida por guardar silencio. Al irme ese día, me di cuenta de que no les debía nada. La gratitud sin respeto es solo otra forma de control. No miré atrás porque el cierre no siempre llega con la confrontación. A veces llega al saber que ya no necesitas respuestas de personas que nunca valoraron las preguntas. Mi silencio después de ese día no fue debilidad. Fue límites. Fue paz. Pasarían años repasando ese momento, preguntándose cómo lo habían pasado por alto. Cómo me habían subestimado tanto. No necesitaba estar ahí para eso. Mi vida ya estaba avanzando. Mi venganza no fue ruidosa. No necesitaba testigos. Vivía en mi calma, mi libertad y la tranquilidad de saber que me iba con todo lo que realmente importaba, mi dignidad intacta, mi hija a mi lado y mi futuro completamente mío. El tiempo pasó después de ese día, pero la verdad que revelé no se desvaneció con él. Regresé a mi vida en silencio, como siempre había vivido, centrada, con propósito, con los pies en la tierra. La diferencia era que ya no cargaba con la carga de ser incomprendida. Ya no necesitaba dar explicaciones. Las personas que importaban sabían la verdad, y las que no, ya no formaban parte de mi mundo. A menudo pienso en la facilidad con la que la gente confunde el silencio con la debilidad. Con qué rapidez asumen que la simplicidad significa limitación.
Viví esa lección durante años, la vi moldear cómo me trataban los demás y vi lo cruel que podía llegar a ser cuando se combinaba con la sensación de tener derecho a todo. Pero también aprendí algo poderoso a cambio. Subestimar es peligroso. No para quien es subestimado, sino para quienes lo hacen. Mi hija creció en un hogar lleno de calma, sin tensión. Creció viendo a su madre mantenerse firme, sin amargura. Quería que aprendiera desde pequeña que el valor no se anuncia, se protege. Que el respeto empieza con cómo permites que te traten y que alejarse con dignidad a veces es la respuesta más contundente. Nunca volví a contactar a mi exmarido ni a su familia. No quedaba nada más que decir. La lección que recibieron no requirió seguimiento. Ahora vivía con ellos, silenciosa y permanentemente. Cada vez que juzgaban a alguien demasiado rápido, cada vez que se reían con demasiada facilidad, cada vez que asumían que estaban por encima de alguien. En cuanto a mí, seguí construyendo, liderando y viviendo a mi manera. No para demostrar nada, sino porque así era siempre. El imperio no me definía. Me reflejaba. Mi disciplina, mi paciencia, mi negativa a dejar que el ruido me distrajera de mi propósito. Si hay una verdad en mi historia, es esta: nunca midas a una persona por lo que decide mostrarte. Algunas personas ocultan su fuerza no por miedo, sino por sabiduría. Y cuando llega el momento, la verdad no necesita ira para ser poderosa.